Se cumple un año de que la Dana descargara con fuerza en Valencia, dejándonos testimonios, dejando vivencias y dejando imágenes que tardarán mucho, quizá jamás se olvidarán de quienes las vivieron o de quienes estuvieron allí. Pero además del daño, la destrucción y el dolor, también la Dana sacó lo mejor de las personas, lo mejor del ser humano, como es, Juan Carlos, la empatía y sobre todo la solidaridad. Una de las palabras más bonitas del diccionario, a mí me lo parece, y que siempre que España lo ha necesitado, pues ha demostrado que estamos a la cabeza, somos número uno en solidaridad. Vamos a verlo además con los testimonios que vamos a escuchar, y me permites que cambie un poco el rictus, casi siempre sonriente, pero es que la virulencia desmedida con la que atacó la Dana hace un año pues se va a ver reflejada en testimonios que hemos recogido, como el de David García Lamar, buen amigo mío además, que colaboró conmigo durante muchos años en una emisora de radio y que tuvo la desgracia de irse a vivir a la zona y de trabajar sobre todo en Cheste, en la zona, una de las zonas cero, y vivir lo que nos va a contar, que es además un testimonio desgarrador. Lo de David va a ser el primer reportaje al que demos paso, pero ustedes tendrán la oportunidad de conocer a muchos extremeños que se liaron la manta a la cabeza y dijeron: me tengo que ir a organizaciones que, valga la redundancia, bien organizadas. Trabajaron para saber qué se necesitaba y llegar, y sobre todo la opinión de los pacenses, que tampoco olvidan una situación, no voy a decir igual, porque en cifras y en daños no fue igual, pero la riada de Badajoz y todo eso lo iremos viendo después de este reportaje que nos anunciabas. Perfecto, pues si te parece, vamos con la primera de esos testimonios, el de David García Lamar. Como os digo, es desgarrador. En Redes Televisión te vas a quedar. A ver, yo trabajo en Cheste, mis hijos viven en Torrent. El día de la Dana de Cheste, yo vi las previsiones meteorológicas en Ventusky, que es una aplicación bastante precisa de meteorología, y yo recuerdo el día de antes de la Dana avisar a algún compañero mío que viene en moto a trabajar, decirle: oye, vende la moto, cómprate una barca, porque mañana nos va a caer la de Dios. Pues nada, yo llegué a Cheste por la mañana diluviando, desde las 7 de la mañana que yo llegaba a Cheste, diluviando hasta las 10 y media de la noche, que no paró. Al mediodía ya veíamos que los coches se iban flotando por las calles y entendíamos que si hubiera sido algo grave, las autoridades hubieran avisado. La cuestión es que se perdió la señal móvil, no había internet. Nos tocó dormir en Cheste, en las oficinas, porque no podíamos salir del polígono. Esa misma noche, cuando paró de llover, salimos a andar, vimos coches volcados, fue bastante impactante, ¿no? Vimos algún cuerpo en una rotonda, o sea, era ya una cosa muy dura. Pero cuando ya por fin pudimos salir de Cheste, la A3 era devastación pura. Quiero decir, ahí habían amasijos de coches esparcidos por el campo, por la propia autopista. Era una devastación brutal. Yo, de hecho, me pasé llorando todo el tránsito hasta mi casa y fue un momento muy duro, muy duro. Ya pues el día siguiente fue ir a ayudar, ¿no? Por la tarde, el mismo día que pudimos salir de Cheste, me dediqué a recopilar herramientas entre mis vecinos. Al día siguiente ya no quedaban ni palas, ni guantes, ni escobas, no quedaba de nada en las grandes superficies que se dedican a vender este tipo de materiales, y fuimos a ayudar. En concreto yo estuve en Paiporta y fue duro porque bueno, ya ahí el olor que iba a más cada día que pasaba olía a muerte, olía a guerra, era una cosa dura. Te cruzabas con militares de paisano o con bomberos de paisano que habían estado en misiones internacionales y te decían que en la vida habían visto algo parecido a lo que se estaba viendo allí. Y dentro de toda esa dureza, dentro de todo lo que tuvimos que vivir, a mí me sacaron, por ejemplo, de una casa estando limpiando, porque vino una chica acompañada de un sanitario de paisano diciendo que había visto que en el momento de la riada en esa casa habían entrado arrastrados por el agua una persona mayor y un niño. Nosotros nos hicieron salir ya para buscar los cuerpos. Una mujer nos pedía que cuando sacábamos el barro dentro de su casa, que por favor fuéramos con cierta precaución, porque quería recuperar
la alianza de su difunto marido. Mira, y me emociono contando esto, porque fueron momentos muy duros. Y para mí el momento más duro fue el cuarto día que por fin vimos 3 miembros del Cuerpo de Bomberos de Valencia, equipados, uniformados, con mazas, con el hacha, y yo me acerqué, ingenuo de mí, a preguntarles que si ya habían recibido la orden de intervenir, ¿no? Y me dijeron que no tenían orden de intervenir, que ellos, bueno, habían venido un poco porque les servía la sangre, ¿no? De ver lo que estaba pasando y que nadie moviera un dedo. Y ahí, pues otra vez, vuelta a llorar, a pasar un momento pues, que te traumatiza, ¿no? Y que te deja un poco una secuela y una marca de por vida. Porque no entiendes, ¿no? Que con la cantidad de impuestos que se pagan, nadie, hasta 5 días después, moviera un dedo por todas las personas que habían allí afectadas. Y me parece muy grave, y al final es un fracaso total del Estado de autonomía y del Estado español en general, porque se ha dado una situación que no se tenía que haber dado en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. Seguimos poniendo todo el corazón a este programa especial que estamos haciendo desde Badajoz, desde En Redes Televisión, de héroes de La Dana. Y en este momento contamos aquí en nuestro platón con Carlos Rosa de Clinivex. Bienvenido. Tiene 2 tiendas o 2 clínicas veterinarias aquí en la ciudad y acaba de montar una residencia canina. Pero él también estuvo allí, en la zona afectada. ¿Cómo fue esa acción? Me imagino que te ibas informando sobre el terreno de... Exactamente, a medida de lo que escuchamos los medios de comunicación y trasladándome con mi hijo hacia la residencia, pues escuchamos el llamamiento en la radio de una mujer desesperada, con un llanto desgarrador de que necesitaban ayuda porque nadie le venía a ayudar y a salvar y tal. Entonces, automáticamente lo que procedí es a llamar a trabajadores míos, a mi cuñado y mi mujer, para pedirle permiso, la posibilidad de poder salir, porque claro, te quedas con los niños solos y tal, es una cosa de improviso. Y nada, entonces lo que hicimos es un llamamiento, publicamos en redes sociales automáticamente el que íbamos a salir de viaje, íbamos a hacer este viaje con los materiales propios, que eran nuestros vehículos y nuestros trabajadores. La gente se involucró súper rápido y si esto fue a las 11 de la mañana, a las 5, a partir de las 5 de la tarde, empezaron la gente a llevar material allí a la clínica, gente se quedó de voluntaria para ir colocando ese material que nos ¿Material llegaba. de todo tipo? De todo tipo. Era, ya que vamos con nuestras furgonetas para allá, que fueron 2, por lo menos que vayan llenas de ayuda, ¿no? De ayuda, exactamente. Mucha gente trajo ropa, luego ese día no se podía comprar porque estaba todo cerrado. Al día siguiente, como íbamos a salir, la gente es cuando fueron a comprar a los supermercados y entonces nos lo trajeron. Y aparte de nosotros fuimos a por agua, que nos donó, entre partes que compramos, donó también Carballo, por ejemplo, una de las empresas que nos donaron. Cogimos agua, leche, cosas así de primera necesidad y a partir de ahí pues todo lo que la gente nos donó. Nosotros llevamos palas, cubos, rastrillos para sacar el barro porque no sabíamos, mascarillas, porque claro, era una situación de lo que encontrábamos. Y nada, en cuanto se rellenaron los furgones, fuera furgón lleno, salía, furgón lleno, salía. Y cronología. Exactamente. Recibo un llamamiento por la radio a nivel nacional. Se me mueve algo por dentro, esa necesidad tengo que cubrirla, porque el llamamiento era un llamamiento de ayuda nacional de animales, en este caso. No, en general. Lo que pasa es que como mi rama es la parte veterinaria, pues yo digo, venga, vamos a llevar material y luego una vez que esté allí yo me organizo y veo qué es lo que hay y ya ayudo más hacia animales, porque yo sanitariamente a humanos podría hacerlo, pero no, para eso están los que están. Entonces, pues vamos a parte animal, que es la que más se abandona o se olvida. Entonces yo fui a buscar mi rama veterinaria, aunque yo inicialmente iba a llevar material para todo el mundo, no exclusividad. Con esas 2 furgonetas cargadas de enseres, sin saber qué se necesitaba, sin saber, pero sabiendo que queríamos colaborar, salimos para Valencia. ¿Y qué nos encontramos? Pues nada, es un nivel de destrucción exagerado. A medida que vas llegando, lo vas viendo, pero estamos hablando desde muchos kilómetros desde el interior de la península, ¿no? Dices, pues llegas cerca del mar y te lo encuentras, ¿no? Desde mucho antes ya empezamos a ver las imágenes, yo siempre lo digo, las imágenes de Walking Dead, ese pasillo, esa autovía llena de coches a ambos lados,
todo abandonado y tal, pues esa era la imagen que iba llegando. Imágenes que ya de primer momento impactan y no se olvidan, ¿no? Exactamente, efectivamente. Y luego cuando llegas al sitio donde está todo, ya te impacta todavía mucho más porque ya ves el nivel de destrucción que hay. Entonces, pues nada, llegamos al GMSI, que es el sitio donde al final nos recogieron, que era un punto de recogida y también estaba un puesto de la UME, con lo cual tuvimos suerte, llegamos a un sitio pues de protección y eso, pero toda la imagen de alrededor era desastrosa. Carlos y los compañeros que se sumaron a esa labor no estuvieron mucho tiempo la primera vez, estuvieron 3 días. Se instalaron, vieron sobre el terreno la necesidad y Carlos vuelve a Badajoz y decide que se vuelve a ir una semana. Los 3 primeros días fueron más labores de aquí estamos, vamos a ayudar en lo que se necesite, pero ya la segunda vez es como ya conocemos la necesidad y vamos a trabajar y desarrollar nuestra profesión, además de seguir prestando la ayuda que hiciera falta, ¿no? ¿Qué sucede esa segunda vez? Pues nada, lo que conseguimos es una peluquería canina que había quedado arrasada en la torre, en la ciudad de La Torre, y entonces nos la dejaron para hacer una consultorio para atender los animales, descargamos todo allí, aparte de coger la ambulancia, que tenemos una UCI de móvil, íbamos rotando por los pueblos y dice, vaya, a las 5 estoy en Paiporta, a las 5 estoy en la GMSI, a las 6 estoy en no sé qué, íbamos cambiando de sitio y la gente nos iba llevando los perros, íbamos atendiendo. Y también le damos auxilios a compañeros que habían perdido sus centros. También le damos material para que ellos pudieran seguir arrancando o empezar a arrancar del material. Claro, yo quiero poner en valor la labor que hizo Clinivex, como el resto de compañeros veterinarios. Por supuesto, los daños personales, como ya venimos diciendo, tremendos, los materiales tremendos, pero que quien tiene un animal, quien tiene una mascota, para ellos también había esa necesidad de cuidarlos, de protegerlos e incluso, bueno, pues un caso que fue duro para vosotros, porque no solamente está esa mascota en casa, ese animal que tenemos, sino hay ganadería, hay yeguadas, hay que indudablemente pues sufrieron también las consecuencias. Y son muy difíciles de atención, encima en la situación en la que nos encontramos, y por ejemplo una de ellas se había caído, una yegua muy mayor, y tuvimos que sacrificarla porque el animal estaba bastante mal. Entonces esa es la parte negativa, pero bueno, también atendimos a muchos animales con los diferentes procesos que surgen a raíz de esta desgracia. Muchas donaciones también de los propios laboratorios. Cuando les dije, la empresa lleva muchos años, entonces en cuanto yo llamé a diferentes laboratorios, oye, que me voy, dice, ¿qué necesitas? ¿Qué labor hacíamos? Exactamente, dije, vete a la comercial y coge lo que necesites, que eso nos encargamos nosotros de abonarlo. ¿Y qué labor hacíamos con las mascotas? ¿Prevención, vacunación? Fundamentalmente las curas sintomatológicas de ese momento, ¿vale? Vacunación y eso, como no se puede prevenir, eso ya es cuando ya el animal estuviese mejor o las instalaciones estuvieran mejor por el tema del frío. Tampoco ya las vacunas tienen que estar en frío, no pueden estar en caliente. Entonces hicimos prácticamente temas diarreicos, conjuntivitis, temas de piel, y ya de paso, pues gente que no podía acercarse a Valencia, bueno, aunque está cerca, no hay coche, no hay camión, no hay autobús, ¿qué tal? Pues entonces ayudábamos a atenderle los dolores que pudieran tener, pues esos reumáticos o esos epilépticos que no llegan ya a la medicación, porque no llega ningún producto a esa zona. Pues yo llevaba, pues el que tuviera se lo daba. Digo, toma, pues tiene tratamiento para un mes, 2 meses. ¿Tuviste la sensación en algún momento de no traigo material suficiente? Sí, había cosas exactamente que decías tú, hostia, si tuviera esto, le haría esto, si tuviera esto otro, haría esto otro. Pero claro, llevabas lo que has recolectado en 3-4 días, lo que te han proporcionado y dices, mira, a la aventura me voy. Pues seguiría hablando contigo horas y horas porque me imagino que son imágenes que quedan ahí grabadas en la mente, que impactan, seguirás viéndola, pero tenemos lamentablemente el tiempo muy, muy calculado. Y bueno, pues gracias, seguro que recibiste el agradecimiento de todos los propietarios de mascota, pero además de todos los valencianos que en ese momento os vieron a los extremeños allí. Muchísimas gracias, Carlos. A vosotros por recordarlo. Y sobre todo por esa solidaridad que demostrasteis que tenemos los extremeños. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Seguiremos viendo testimonios desgarradores de cuantos estuvieron allí, como ha sido el caso de las anteriores intervenciones, y Carlos, gerente de Clinivex, que bueno, pues también nos contaba su experiencia, pero a mí me gustaría, Juan Carlos, que me contaras cómo lo vivieron los pacenses, la Dana y ese recuerdo también a la riada, porque eso lo has hablado tú con ellos. Pues para mí era importante conocer la opinión de la gente de Badajoz, porque más que
los habitantes de ninguna otra ciudad se van a ver identificados, ya que, como recordarás, aquí vivisteis, yo no estaba aún. La viví y la años, cubrí en medios de comunicación, que fue pues, tremendo. Que te voy a contar. Más que nunca los placenses se van a sentir identificados con la sensación que vivían los valencianos, y yo quería conocer esas impresiones. Hubo de todo. Ha habido gente joven que no lo recuerda, pero que sí lo conoce por la familia. Hubo quien lo vivió en primera persona y además nos lo cuentan muy emocionados. Sí, porque igual que en Valencia, son recuerdos que no se olvidan. No, Yo por conozco supuesto. personas que lo siguen reviviendo y reviviendo después de los años. Así que... Por supuesto, por supuesto. Y todos de alguna manera colaboraron en la medida de lo posible, de las posibilidades de cada uno, aportando pues, alimentos no perecederos, ropa, dinero, todo eso pues, nos lo cuentan en la calle. Bueno, pues buscamos gente que recuerde sin duda lo que ocurrió hace un año en Valencia, todos nos acordamos. ¿De qué manera, si usted aportó algún grano de arena por ayudar a la gente de Valencia, cómo lo hizo? Bueno, pues yo sí, aporté mandando alimentos y mandando, en fin, colaborando con la alimentación. Y la verdad que lo veo que fue negligencia también, fue una negligencia por parte del que lleva el tema del, ¿sabes? Porque claro, si se hubieran puesto los medios necesarios no hubiera ocurrido, y si se hubiera hecho en su momento y se hubieran seguido las pautas que tenían que haber seguido, lo que pasa es que no se hizo como se debió de hacer. Entonces considero que lo que se hizo mal, porque se hizo tarde, mal y nunca, ¿sabes? Por tanto, pues estoy en desacuerdo total con el procedimiento, y lo que esperemos que no se vuelva a repetir, porque como dice ese refrán, del gato escaldado del agua huye. Entonces que esto por lo menos sirva para poner los medios necesarios para que no vuelva a ocurrir, porque fue súper desagradable. Eso esperamos que no vuelva a ocurrir. Muchísimas gracias. Venga, de nada. Seguimos buscando opiniones de la gente, sobre todo gente que recuerda lo que ocurría hace un año en Valencia. Imagino que usted se acuerda de lo que pasaba hace un año. Perfectamente. Recuerdo además como pienso que todos los españoles, eso no creo que se vaya a olvidar nunca. Imagino que sería inevitable recordar la Dana, la riada que también tuvimos en Badajoz hace años. Pues sí, además yo la viví porque yo teníamos un almacén al lado, precisamente el Cerro Reyes, que fue donde ocurrió todos los hechos, y vi toda la noche allí. Y aquello fue horrible, aquellos gritos de noche, me recordó a mí. Cuando esto de la Dana me recordó a mí, aquello yo lo pasé muy mal. Me estuve soñando muchas noches, oían gritos de socorro, sin luz, allí los bomberos de brazos cruzados sin poder hacer nada. Y fueron un momento que volví a recordar otra vez, desgraciadamente. Pero eso no sabe nadie lo que es, esa fuerza del agua, increíble. Y cada X tiempo vuelve a repetirse, esperemos que no vuelva a suceder. Ojalá y Dios quiera y no pase esto nunca más. Muchísimas gracias. A ustedes. Gente joven que también recuerda lo que ocurría, obviamente, hace un año. ¿Sabes lo que ocurría en Valencia hace un año? Sí, que lo de la Dana y que se inundó todo, perdieron casa, vehículos, todo. Mucha gente perdió la vida, murieron 200 y pico personas. ¿Qué es lo que recordáis de aquel momento? Porque fue un desastre para toda la gente que vivía allí. Vosotros no os acordáis, obviamente, pero os habrán contado que también en Badajoz se sufrieron unas riadas hace años en las que perdió la vida mucha gente. Sí, nos lo han contado otros padres. Lo han contado. Y bueno, pues esperemos que no pase. La gente de Badajoz fue solidaria como el resto del mundo. No sé si en vuestro entorno la gente aportó lo que pudo, comida. Pero mira, ¿Qué es lo que hicieron? pero en cuál la de la Dana. O la otra. Sí, la de la Dana. Pues llevaron comida y no me acuerdo, pero a lo mejor los camiones pues, llevaron también ropa y esas cosas. Perfecto. Pues muchísimas gracias, chicas. A ti. Buscando las opiniones de lo que ocurría hace un año, seguimos recordando que hace un año Valencia pues vivió la solidaridad de todo el país. ¿Recuerdas cómo viviste la Dana en Valencia? Sí, fue una noticia impactante, la verdad, un desastre y una lástima ver tanto destrozo y todo lo que provocó. Muy mal. ¿Tienes algún, no sé, familiar, amigo en Valencia que te conoce de primera mano? Familiar no, conocido sí. Sí, un desastre. Porque, pues nada, que no pueden recuperar ya nada.
ni vehículos, ni nada. Su vida entera. Lo perdieron todo. Sí, es una lástima. Pero bueno, Badajoz, al igual que el resto de ciudades, fue solidaria. Sí, eso sí, la solidaridad, yo creo que ganamos el premio, pero no es suficiente. Nunca se bien. No, la verdad es que no. Y eso me acuerdo. Muchas gracias. Nada, vosotros. Si yo os digo Valencia 2024, ¿qué os viene a la cabeza? La Dana, lo que ocasionó la Dana. También la Dana. ¿Os acordáis? Se cumple un año de aquella catástrofe. ¿Cómo lo recordáis? Pues la verdad que muy terrorífico por todo lo que se ocasionó, la verdad. O sea, y que no supuestamente se avisara, pero que en verdad no pasó eso y que los ciudadanos de allí tuvieron muchos problemas, la verdad. ¿Tenéis a alguien cercano a Valencia que os pudiese contar de primera mano lo que ocurría? No. Cercano como tal no, porque vivía en la ciudad y a ella no la afectó como tal. Fue más en los pueblos. Vosotros sois muy jóvenes, ¿no recordáis lo que pasó en Badajoz hace años también, que hubo... Bueno, la historia sí la recuerdo, pero no la viví. Claro, no, obviamente no la viviste. ¿Y qué te contaron de aquello? Que fue horrible, que murió mucha gente, que la gente estaba trepando a los techos de las casas para intentar salvarse. Bueno, la estatua caí en uno de los parques con una madre con el bebé, que fue horrible. Que por eso hay más protección en los ríos de aquí. La solidaridad que vivió la gente de Valencia, ha vivido también la gente en Badajoz, y hace años, y la gente se volcó. ¿Vosotros ayudasteis de alguna manera? ¿Pudisteis hacer algo por la gente de Valencia? La verdad que no. No. Intentar dar mi fuerza espiritual porque otra cosa. Comunicarlo. Que no es moco de pavo, también es necesario. La gente también necesita ese tipo de ayuda. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. La gente joven se acuerda también de lo que ocurría hace un año en Valencia. Imagino que te acuerdas, Diego. Sí, principalmente porque he tenido familia allí. Actualmente no, puesto que nos hemos distanciado un poco. Pero sí es cierto que han sufrido gran parte de las consecuencias. ¿Qué te contaban de lo que ocurría allí? Pues, por ejemplo, los padres de mi tío tuvieron que ser trasladados. Bueno, se vinieron aquí a Badajoz a vivir con nosotros. Porque su casa estaba totalmente inundada, entonces no podían acceder y tuvieron que ir posteriormente a arreglarla y todo eso. Por eso. ¿Pudieron después volver a Valencia? Volvieron y con ayuda nuestra y de mis hermanos y familiares, pues consiguieron restaurar un poco la casa, la verdad. La solidaridad de la gente que aportó todo tipo, se imagina también la viviría. La gente sí que ayudó muchísimo, sobre todo en el ámbito de la limpieza y todo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Nada. Hasta luego. Somos el nuevo y renovado Laguna Seca. Descúbrenos, un local con encanto, con un servicio renovado y una carta completamente nueva. Sabores que conquistan, recetas con esencia y productos de nuestra tierra. El lugar perfecto para disfrutar de un desayuno entre amigos, una comida en familia o una cena especial. Te esperamos en calle José Caldito Ruiz, número 4, en Badajoz. Laguna Seca, el sabor de siempre, ahora mejor que nunca. Tremendo como la gente sigue rememorando aquí, en Badajoz, aquella riada. Así que no quiero ni imaginar en Valencia. Bueno, de hecho sí que he visto algunos estados de WhatsApp de gente de Valencia diciendo es como si lo estuviéramos viviendo el momento. ¿Qué más tenemos preparado pues en mira, este programa especial? Lo duro que debe ser, porque hoy, jornada de luto en Valencia, hoy se sigue recordando y quienes lo perdieron todo y perdieron familiares muy directos, pues deben estar rotos hoy también. Seguimos recogiendo pues, testimonios de gente que vive en Valencia. El primero de los testimonios que vamos a ver es el de José Ramón González, que es técnico en comunicaciones y fue allí, lógicamente, a ayudar a restablecer las comunicaciones perdidas. Fue una tarea ardua y que, lógicamente, ayudó a que tuviésemos nosotros y ellos pues una comunicación directa, que funcionase en Internet. Tan necesaria para coordinar todo, claro. Y luego tenemos otro testimonio, me parece muy interesante. El mundo del cine y la cultura siempre se ha involucrado y ha mostrado su solidaridad cuando ha hecho falta. Y vamos a hablar vamos a escuchar a un actor ceutí, conocido por papeles en El Príncipe. Curiosamente ha sido el único actor español
que ha intervenido en la serie The Crown, que cuenta la historia de la reina y de la princesa Lady Diana. Interpreta el papel de Dodi Al-Fayed, el amante de Lady Di, que falleció en el Puente de Alma. Y este actor ceutí lleva afincado muchos años en Valencia. De hecho, iba a recoger un premio ese día, iba a estar yo también presente y me dijo que le era imposible acudir porque tenía que estar con sus vecinos ayudando a volver a la normalidad. Se me ponen los pelos de punta porque de verdad que está siendo todo desgarrador. Y esto es lo que nos contaban ambos. Mi nombre es José Ramón González, soy de un pueblo de Alicante. Mi cometido una vez allí era intentar restablecer el servicio de telecomunicaciones en la medida de lo posible. De camino a Valencia me encontré varios vehículos y camiones con maquinaria pesada, convoys enteros. La verdad que bastante emocionante. Cuando llegué al primer pueblo, lo que vi fue pura devastación, la cual nunca creí ver en mi vida. Coches apilados, calles imposibles de transitar, ni siquiera andando, y lodo por todas partes. Hablando con la gente, me decía que no se explicaban cómo podía haber sucedido un desastre de semejantes dimensiones. Y aunque había mucha gente ayudando en todo lo que podían, también se veía una gran desolación, especialmente por parte de las administraciones oficiales. Lo que más pedía la gente era agua embotellada. Recuerdo encontrarme personas que llevaban horas sin poder beber nada. En algunos puntos era imposible acceder, porque los puentes de entrada se habían desplomado. A pesar de tanta destrucción, me impresionó la humanidad de la gente. Todo el mundo se prestaba a ayudar, sin dudarlo, sin mirar a quién. Pero en sus miradas también se notaba la tristeza profunda de quien lo ha perdido todo. Hay una imagen que nunca podré borrar de mi mente. Familias enteras caminando por el cauce del río buscando lo que yo solo puedo suponer que era a sus seres queridos. Realmente la imagen que más se me ha fijado de la Dana es 2 o 3 días después, cuando la gente empezó a hacer riadas de gentes que iban a los pueblos afectados a ayudar. Y claro, no se podía acceder con coches, se había que ir andando. Y en esas riadas de gente, recuerdo la imagen de un señor, pues 70 y tantos largos, y andando, pero en una cola kilométrica, con 2 garrafas de agua y una especie de escoba para sacar barro a la espalda. Todo el mundo iba con cosas, con productos de limpieza, con papel higiénico, porque claro, estaba todo inundado allí. Pero la imagen de ese hombre mayor, con esas 2 garrafas de 5 litros en cada brazo y la escoba a la espalda, me sigo emocionando. Me sigo emocionando porque me llamaba la atención la imagen, porque por lo general era gente muy joven. La juventud nos dio un ejemplo de actitud. Pero es que en medio de esa nube de jóvenes estaba este señor mayor que por contraste hacía un contrapunto precioso. Esa es la imagen más poderosa que se me ha quedado. Revive los mejores años de una música que forma parte de la banda sonora original de nuestras vidas. Si quieres volver a emocionarte con la música de Danza Invisible, no te pierdas el concierto de Javier Ojeda, voz y alma de la mítica banda malagueña, el próximo 1 de noviembre en la Sala La Santa de Badajoz a partir de las 7 de la tarde. Venta anticipada 20 €, incluye consumición. No te arriesgues al sold out y accede a tu entrada online en www.fenles.com y www.ticket.es. O si lo prefieres, de manera presencial, acude a la Despechada Badajoz. No te quedes sin la tuya y disfruta de una noche irrepetible, llena de energía, recuerdos y buena música. Hemos llamado genéricamente a este espacio, a este programa, Héroes de la Dana. Y todos los héroes no llevan capa, como sabéis. Algunos llevan uniforme, casco, incluso manguera. Es el caso de quienes nos acompañan ahora, héroes de verdad. Son los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz.
Con nosotros están Alberto y Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, bien. Estoy encantado de teneros aquí porque os considero héroes de verdad, no solamente en contingencias como esta. Habéis sido protagonistas, por desgracia, de todas las catástrofes que ocurren, naturales o no. Siempre estáis ahí en primera fila. Imagino que nunca olvidaréis los últimos días de octubre de 2024. Efectivamente, no los vamos a olvidar. Tenemos que recalcar también una cosa importante, que nosotros somos seres humanos, no nos consideramos héroes y sabemos que no somos héroes. Simplemente somos gente con vocación de servicio, en este caso por el cuerpo de bomberos al que representamos, que es el del Ayuntamiento de Badajoz, y nosotros nos limitamos simplemente a servir al ciudadano, independientemente de la condición que tenga, de raza, sexo, política y demás. Por lo tanto, bueno, en cuestión a lo que es la Dana, nosotros por nuestra vocación efectivamente sentimos la llamada desde el minuto 1, al cual nos ofrecimos voluntarios, y por supuesto ante esa catástrofe y cualquier otra que venga, esperemos que no aparezca ninguna, pero nosotros estamos para eso, para servir al ciudadano y dar el 100% nuestro para ayudar en lo que haga falta o en lo que se nos requiera. Esto es importante, fuisteis voluntarios. Efectivamente. Sí, fuimos voluntarios. De hecho, nos costó bastante organizar y poder ir para allá. Quisimos hacer un intento, al principio por nuestra cuenta, pero no nos dejaron y luego ya, al parecer, se reunieron los políticos y tal y ya fuimos. Hemos oído desde fuera, de aquellos primeros días, que costaba mucho entrar allí, que hubo problemas de logística sobre todo. ¿Os encontrasteis este tipo de problemas al llegar a Valencia? A ver, nosotros tenemos que entender que cuando sucede una catástrofe de estas magnitudes, al final lo que se hace muy complicado es la coordinación entre las distintas administraciones. Todos queremos ayudar, al final hay que ponerse también un poco del lado de los responsables, en este caso, tanto a nivel político como a nivel de jefes de servicio, tanto de bomberos, policías, militares y demás, porque por mucha buena voluntad que se tenga a veces, si todos fuésemos en masa, tanto a nivel de servicios como a nivel de personas, al final dentro del caos se produciría un caos aún más grande, porque de lo que se trata es de coordinar la ayuda y de no ser un estorbo en este tipo de situaciones que puedan dificultar más las labores de rescate, de salvamento, de suministro sanitario. Entonces nos hemos encontrado con dificultades, como es lógico, pero son las mismas dificultades con las que se han encontrado otros tipos de servicios de emergencia y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Vosotros, por vuestra formación, estáis preparados para este tipo de contingencias, para ver de todo. Imagino que la percepción que uno desde su casa tiene, por mucho que nos lo muestren las televisiones, siempre va a ser distinta y nunca llegará a ser tan real como estar allí, en primera fila. ¿Cómo transmitís a vuestra familia, a vuestro entorno, lo que vivís allí y que es distinto a lo que vemos aquí? Por mucho que queramos hacernos a la idea, pero nunca vamos a estar allí. Bueno, mi experiencia es que yo no había visto una cosa igual. Yo viví en la Riada de Badajoz, pero no... Es como la Riada de Badajoz, pero a lo grande. O sea, la Riada de Badajoz era una tienda pequeñita que yo era un supermercado. Era grandísimo, no sé, es que es una cosa que no se puede explicar con palabras, de eso hay que ver. Aquello parecía una guerra, una calle llena de barro, los coches volcados unos encima de otros, la gente por la calle cogiendo agua, cogían agua incluso del camión, agua de barro, pero ¿cómo va a coger? No sé qué es para limpiar las cosas y tal. Y aquello es increíble. ¿Y qué es lo que más os impactó a cada uno? Bueno, a mí en mi caso, al final lo más impactante no solo son las propias imágenes que puedas llegar a encontrarte y luego el tener conocimiento del número de fallecidos que van saliendo, etcétera, etcétera. A mí lo más impactante que me pareció es como ver gente que lo ha perdido todo, aún es capaz de sacar fuerzas de flaqueza y ayudarnos a nosotros, que íbamos a ayudarles a ellos, dándonos de comer, ofreciéndonos alojamientos en donde pudieran, cama, agua, ayudándonos a limpiar las tiendas. O sea, era una situación bastante surrealista dentro de ese caos y de ese infierno que vivieron ellos, y sin duda alguna lo más reconfortante. Al final te hace ver
el ser humano en situaciones de catástrofe es totalmente extraordinario. ¿Y a ti, Paco? Pues también eso, nos llevaban por la mañana desayunos y todo, nos daban bocadillos. Y luego otra cosa que me impactó mucho es que veía chavales jóvenes de 14, 15, 16 años por ahí, iban en grupo y llevaban cepillos, palas, y llegaban ahí donde estábamos nosotros y decían, ¿necesitáis ayuda y tal? Y muchas veces, incluso hasta sin preguntar, se metían en los locales y se ponían a sacar agua y sacar agua. Y fíjate, todo el mundo colaborando. Y lo que dice el compañero, a pesar de la desgracia que tenía, que colaboraban bastante. Y luego, pues, a mí me lloraron 2 o 3 veces allí la gente, ¿no? Me acuerdo de una panadería que la muchacha me empezó a contar todas las cosas que incluso la maquinaria la habían comprado hacía muy poco, estaban en garantía todavía. Y claro, que se había gastado un dineral en la panadería y que se había quedado absolutamente sin nada. Sí, sí. Y bueno, pues, gente que lo ha perdido todo y todo eso es lo que más me impresionó. Imagino que lo que más os compensa personalmente, independientemente de haber hecho vuestro trabajo, de esa entrega de la que hablaba Alberto, es el ver, el notar, sobre todo el agradecimiento por parte de la gente, que te digan gracias por estar aquí, gracias por ayudarnos. Eso tiene que ser increíble. Sí, sí, sí. La gracia era prácticamente todos los días, y el día que nos venimos, aunque llegaron los compañeros a relevarnos, porque fuimos portando, desde los balcones, serían las 7 de la mañana, por ahí. Cuando hicimos el relevo, toda la gente tocando las palmas desde los balcones, desde las terrazas, y eso nos emocionamos mucho. Muy agradecidos con nosotros, bastante. Hablabas antes de la juventud. En los muchos testimonios que vamos a tener a lo largo de este programa, más de uno alude precisamente a la labor de los más jóvenes, que se volcaron de una manera que a muchos les sorprendió. Sí, 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 sí. Ya te digo, chavales de 14, 15 años, 16, iban en grupo y se metían que se volcaron mucho, ayudando. Eso a mí me sorprendió mucho, bastante. Y cuando se trata de, bueno, pues achicar agua, quitar barro, forma parte de vuestro trabajo, pero cuando estamos hablando de vidas humanas y cuando sobre todo, imagino, lo más duro tiene que ser encontrar restos, encontrar niños, incluso, imagino que es algo que queda, que se queda ahí, no es fácil que eso se vaya de la mano. Nosotros en nuestro grupo de trabajo, los 3 grupos que fuimos, tuvimos la suerte o fortuna para nosotros de no encontrarnos a ningún fallecido directamente, porque se habían rastreado los sectores de trabajo que nosotros teníamos en ese momento previamente a nuestra llegada, pero es verdad que nosotros estamos preparados para ese tipo de situaciones, que no dejan de ser situaciones duras. Puede sonar un poco frío, pero al final nosotros tendemos a no cargar nuestra mochila emocional, podríamos decirlo, ¿no?, con ese tipo de situaciones, porque si no, no podríamos dedicarnos a esto. Lógicamente, son cargas emocionales fuertes, tenemos muchas en el día a día de nuestro trabajo, en nuestra trayectoria profesional, y se nos repiten con cierta asiduidad cierto tipo de situaciones con fallecidos por distintas causas, pero al final nosotros tenemos una herramienta muy buena que es, digamos, como una especie de terapia post-actuación que hacemos nosotros, lo que es el debriefing, en el que al final nosotros soltamos todas nuestras sensaciones, nuestros pensamientos, los hablamos entre nosotros. Al final, como digo, es una forma de hacer terapia para que nuestras propias intervenciones nos supongan una carga emocional que provoque una ruptura en nuestro corazón o en nuestro cerebro y que nos haga una vida difícil. En cuestión a Catarroja, que fue la zona que estuvimos trabajando nosotros, como digo, afortunadamente para nosotros no encontramos ningún fallecido, aunque nuestro cometido inicial fue ese, la búsqueda de personas desaparecidas, aparte de todas las labores que hicimos después. Esa misma suerte que nos corrió a nosotros era una desgracia para las familias que estaban queriendo encontrar a sus seres queridos. No obstante, al final es un cómputo de todo. Unas veces nos va a tocar encontrarlo, otras veces no. Hay que saber vivir con ambas situaciones, porque muchas veces pecamos de querer encontrarnos o ser nosotros los primeros en ayudar. Pero bueno, al final es el destino también. Nosotros atendemos las emergencias lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos. Es una ventaja para el resto de usuarios
el saber que no solamente física, sino psicológicamente los bomberos están preparados. Una vez leí por ahí que cuando uno se convierte en héroe, a su pesar o no, nunca se considera así porque no lo elige, un héroe nunca elige serlo. Vosotros no habéis elegido estar allí, pero sí elegisteis el poder ayudar a los demás, y eso sí os convierte en héroes, al menos para nosotros y para esa gente que tiene mucho que agradeceros en Valencia. Alberto, Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que nos encontremos, como se suele decir habitualmente, en los bares. Muchísimas gracias a vosotros también. Y nosotros a la vuelta vamos a hablar de cine. El cine y la música, aunque no lo crean, también tienen mucho que ver con La Dana. La música la puedes oír, la pintura la puedes ver, el teatro te puede entretener, pero nada de eso sirve si no lo puedes sentir. El talento no se enseña, se tiene o no se tiene. En Centro de Estudios Artísticos potenciamos tu talento para hacerte brillar. Calle Adelardo Covarsí 18, Badajoz. Por supuesto, la labor de las instituciones en la coordinación de protección civil y todo lo que tuvo que ver con los servicios, tanto municipales, regionales, bueno, pues hicieron posible que nuestros bomberos estuvieran allí y, bueno, pues ya nos han trasladado todas sus experiencias y vivencias. Héroes. Hemos conocido a dos héroes como Alberto y Paco, los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz. Héroes de verdad. Y seguimos con otro tipo de héroes, el mundo de la cultura, pero cómo también se han puesto esa capa de la solidaridad, Juan Carlos. Efectivamente, antes escuchábamos a Arcela Tiguida, actor, pues ahora escuchamos a un cantante y director. Nobel es un cantante que todos conocemos, cuyas canciones hemos bailado, conocido, el líder de Los Inhumanos, Alfonso Aguado, quien no recuerda canciones como Manuel no te rime a la pared o Me duele la cara de ser tan guapo, pues él vivía en la zona cero y anoche precisamente se estrenaba el documental La Noche del Terror, que si bien podría servirnos pues para el Halloween, lo tenemos tan cerquita, pero lo que hace es revivir esa noche, esa primera noche. Terrorífica. Él ha cofinanciado este reportaje, este documental, ayer como os decía se estrenó, y vamos a ver el tráiler. Después, su testimonio. Que acudieron como, no sé si lo habréis visto, los estorninos, como vuelan esas nubes de estorninos. ¡Buah! Aparecieron y digo, hostia, ¿de dónde ha salido esto? Es que no se dejaban tocar nada, se cogía y ¡pam, pam! Uno de los del grupo de chavales que vino, dice Salvador, dice, nosotros el viaje lo emprendimos haciendo una colecta y nos han sobrado 150 euros. Dice, dame tu número de cuenta para dártelo. Digo, no, el número de cuenta no te lo doy. Dice, pues, vale, de acuerdo. Y salta mi señora y dice, Salva, aquí tienes un Bizum de 150 euros. Digo, hostia. Hola Juan Carlos, antes que nada un abrazo muy fuerte y bueno, contaros un poco esta experiencia. Yo vivo en Sedaví, vivo en la zona cero y al principio pues eso, no había agua, ni había luz, ni había gas, no teníamos ningún tipo ni móviles, ni porque se iba la batería y además no había cobertura. Y nada, y entonces estuve varios días sin comunicación ninguna, porque además no se podía salir, estaba todo bloqueado por montones y montones de coches, de basura, de los barrancos, que todas las cañas que quitaron los barrancos. Y nada, aquí aislado, no tuve ni idea de lo que se estaba diciendo fuera. Y cuando ya por fin a través de un móvil pude ver lo que se estaba diciendo, me quedé flipado diciendo, esto no es lo que ha pasado aquí, esto no es lo que ha pasado. Y como no era lo que había pasado, decidí que tenía que hacer un documental, que tenía que hacer algo
para contar la verdad de lo que estaba ocurriendo, que no contarla yo, sino que la contara la gente que estábamos allí, o sea, la gente de aquí. Y eso es lo que hemos hecho, un documental escrito con el corazón, escrito desde dentro, y tal como me dijo ayer en la presentación, que la verdad sí fue un éxito, fueron 10 minutos de aplausos, que eso te pone los pelos de punta. Y dijo, es que me has hecho meterme absolutamente en lo que sintió la gente. O sea, hasta ahora había visto miles de cosas en televisión, pero eran como crónicas de cosas que han estado fuera de ti, pero esto te metes dentro. O sea, te metes dentro de la piel de los que estuvimos aquí, que no nos sabéis, sobre todo, además de los que se llevaron la peor parte de la tragedia, los que tuvieron pérdidas de hijos, de padres, de maridos, de mujeres, y los vamos a vivir encima. Además lo perdieron todo, su casa, sus recuerdos, su todo en nada, en un plis-plas, en unos minutos. Y los supervivientes, que fueron los que pasaron esperando a que viniera alguien a ayudarlos, y no vino nadie. O sea, es lo que decían todos. O sea, yo estaba ahí encaramada en una farola y solo esperaba que se rompió el hombro una chica desde tanto apretar, y dice, y no solo esperaba que vinieran, pero no vino nadie hasta que no se fue el agua y bajé yo por mis medios, no vino nadie. Esperaba que llegaran helicópteros, bomberos, que entonces esa sensación, se transmite esa sensación, y lo hemos conseguido lo que queríamos, y por lo que nos ha dicho todo el mundo lo hemos conseguido. Y nada, que muchas gracias por interesaros por la gente de aquí, por lo que pasó, y que sería muy bueno que no se olvidara, porque están haciendo mucho los políticos para querer que todo esto se olvide, pero es una clara demostración de que es realmente lo que cómo están montadas las cosas y cómo está montado el sistema, en que les importamos un carajo. Pues después de escuchar el testimonio de Alfonso Aguado, de La Noche del Terror, aquella ciega noche, en el que ha puesto todo el corazón en ese documental, pues vamos a seguir hablando de corazones. Corazones solidarios. Corazones solidarios. Vamos a tener a Alberto Covarsí, presidente de Corazones Solidarios, y cómo se organizaron. Hemos visto hasta ahora, bueno, pues esos voluntarios que o bien institucionalmente organizados o bien a título particular dijeron nos vamos. Bueno, pues Corazones Solidarios se organizó bien aquí para saber la necesidad, y por supuesto siempre están con las familias, pero sobre todo con los niños, y nos va a contar cómo lo hicieron y qué llegaron a Valencia. Venimos de esa entrevista con Andrés Malavé, uno de los voluntarios extremeños que puso corazón, que puso su coche y que se lió la manta a la cabeza, nos contaba esas experiencias, llegando, como han visto, incluso a emocionarse. Como también es emocionante la historia de nuestro siguiente protagonista, Alberto Covarsí, y Corazones Solidarios. Bienvenido, Alberto, en Redes Televisión. Hola, ¿qué tal? Hoy parece que sonreímos, pero cuando echamos la vista atrás a un año, ¿cómo os organizasteis? Corazones Solidarios, indudablemente esa ayuda directa a los niños, desde vuestro corazón al de ellos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el organizarse, el vivir el momento y decir, ya, nos vamos? Bueno, en el momento que surgió la noticia trágica de lo que estaba pasando en Valencia, pues como sabéis, España se movilizó, hubo en momentos que había hasta excesos de muchos productos que todo el mundo quería, pero había mucha demanda de otros que no llevaban. Ajá. Entonces Corazones Solidarios pues empezó a arrancar a ver cómo podemos llegar a esas necesidades, y nuestro compañero José Lorenzo se fue personalmente a Valencia a ver qué necesidades en concreto necesitaban. Entonces, de avanzadilla, ¿no? Por decir, vamos a observar y a partir de ahí organizar. No es cuestión de llevar, porque todos llevamos lo mismo. De hecho, nos pidieron que nos esperáramos para que no se colapsaran los almacenes con el mismo producto. Correcto. Entonces, lo que hicimos fue que José Lorenzo se acercó para Valencia y contactó con el coordinador que estaba llevando toda la recepción de mercancía en el estadio de fútbol del Levante. José Lorenzo su profesión es de representante de jugadores de fútbol, tiene mucha relación con los equipos. En este caso, el Levante nos abrió las puertas de su estadio para que Corazones Solidarios llevara lo que nos pidieran. Ajá.
Le dijimos que nosotros, en este caso, aunque ayudáramos a niños, principalmente, en este caso, Estabais abiertos a es todo. una familia, pero se centraron en niños. Y nos pidieron pañales, toallitas, cosas de limpieza de los bebés, agua. Sí, el agua para toda la población. Y bueno, pues ¿qué es lo que hicimos? Pues una vez que ya José Lorenzo vino a Badajoz, nos hizo partícipe de la directiva de cuáles son las necesidades que nos pedían, tocaba movernos. Independientemente de tirar de los recursos que obtenemos cada año en nuestra gala del juguete, Que está próxima. que está próxima efectivamente, era intentar buscar la logística de cómo llevar todo y un poco pues saber económicamente cuáles son las partidas que nos íbamos a necesitar para llegar a nuestro destino final. Badajoz muy solidaria. Mucho. Entonces, y lo estamos recogiendo estos días. Fue levantar el teléfono y, por ejemplo, dices, necesitamos furgones para llevar a Valencia lo que necesitamos. Pues bueno, pues tenemos a José María de Amaltrengacar, que desinteresadamente dijo, contad conmigo y ahí tenéis... Ellos también nos contarán esa parte de solidaridad. Ya empiezas a darte cuenta de esa solidaridad que la cadena se va uniendo, ¿no? Dices, bueno, ahora, ¿quién lleva la furgoneta hasta allí? ¿Alguno de nosotros? Y no, apareció Carmen, que tiene una empresa de vehículos de viaje, y se ofreció, igual que ofrece sus servicios de grandes viajes aquí en Badajoz, pues... No, cómo no, en esa situación este caso, tan necesaria. Cogió, se trajo un acompañante, se montaron en la furgoneta. ¿Yaval? La llenamos entera de palets de pañales, de agua, de todo. Sí, todo lo que nos has comentado. Y lo bonito fue también que, en este caso, una cooperativa importante de aquí de Extremadura, a la que le compramos los productos, pues también nos abrió las puertas, almacenándonos el material, nos dejó que fuéramos allí a cargarlo. Es decir, que no es lo mismo que yo me vaya a un centro comercial, compre y lo haga cargar en un maletero y ahora una furgoneta a tener un centro preparado en palés, retracturados con el cartelito de corazones. Es decir, fue un poco una ayuda que hicimos ahí a través de corazones, pero luego nos llegaban más peticiones. Es decir, oye, que va a salir de Badajoz 2 palés o 2 camiones con no sé cuántos cientos de palés de agua. Bueno, pues contad con nosotros también. Claro. Es decir, y aportamos también nuestro granito de arena para que por lo menos esos corazones llegaran allí. Hay una historia muy bonita en todo esto, es que en un colegio de Badajoz pues hicieron una dinámica de que los niños en los corazones mandaban un mensaje de ánimo y aliento a la gente de la DAN. Bueno, pues los 100 y pico de corazones unidos todos con una cuerda se metieron en una caja y esa caja se metió en la furgoneta que fue a Valencia. Mira. Y fue con todos esos corazones con mensajes dirigidos a todas esas familias que lo estaban pasando mal. Es decir, que Corazones de Solidarios de Extremadura aportó los corazones de todos los niños que querían apoyar a esos otros niños de Valencia a través de un gesto tan bonito de escribir un deseo de un corazón. Y aunque fueran 100 corazones, fueran 100 niños, yo creo que era un poco el mensaje, no solamente de ese colegio, sino de todos los extremeños. Yo creo que así lo tomarían en Valencia, ¿no? Sí. Se me han puesto los pelos de punta, la verdad que a lo largo de todo el programa, bueno, pues estamos viendo testimonios muy dolorosos de incluso gente de allí y, bueno, las emociones están continuamente ahí a flor de piel, pero ese tipo de detalles, pues indudablemente, yo creo que en esos momentos a los valencianos lo agradecieron de corazón, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, un poco, porque te llegan un montón de productos totalmente necesarios, pero cuando te encuentras una caja y abres aquella caja y te la encuentras con corazones, con deseos de otras personas. Sobre todo porque es la parte emotiva, o sea, basta que las emociones ahí estén a flor de piel. Me imagino que cuando la gente leyera en Valencia todos esos mensajes de solidaridad, de cariño, de apoyo, de fuerza, pues veríais a más de una persona llorar, no solamente por todo lo que estaban viviendo, sino por esos mensajes, ¿no? Nuestro compañero José Lorenzo pues vino un poco tocado. Es decir, la situación que dio allí en primera persona para transmitirla a nosotros
fue dura, ¿no? Hemos tratado de hablar con personas, hemos venido hablando todos estos días previos al programa y bueno, desde Valencia había momentos en los que nos decían no podemos, Ángel, no podemos porque es que se acerca la fecha, estamos reviviendo lo mismo emocionalmente. Y bueno, pues eso, quien lo ha vivido no lo olvidará jamás, pero los que habéis estado, yo creo que también son imágenes que se quedan grabadas en la memoria y en el corazón y jamás se olvidan, ¿no, Alberto? Yo no estuve en persona porque... Sí, pero bueno, vista, fotos, experiencias... Con las imágenes que ves ahí en televisión, en prensa, los testimonios de la gente y qué mejor impresión la que te da tu compañero, ¿no? La que va allí representando a Corazones Solidarios y te transmite por sus palabras la imagen de lo que vio allí. Entonces estaba claro de que algo teníamos que hacer y que, bueno, que Corazones Solidarios en ese momento, como dice la palabra solidario, tenía que estar en ese momento en Valencia ayudando todo. Seguiría escuchándote horas y horas, pero el tiempo es muy limitado. Gracias desde Enredes Televisión por pues esa colaboración, por estar tan bien organizados y vamos a dar paso pues a otros voluntarios que igual poco a poco se fueron organizando y muchas gracias y adelante con esa gala solidaria de cada año. Qué importante es el mundo de la logística para poder hacer llegar toda la ayuda a quien lo necesita. Me consta que no fue fácil, pero que incluso el campo del Levante sirvió de escenario para dar ayuda y hacer llegar material a quien lo necesitaba. Nos lo ha contado Alberto Covarsí y del testimonio de Corazones Solidarios a un corazón que conforme pasaban los momentos le dijo a su mujer: yo me voy, tengo un todoterreno y tengo que estar allí. Hemos hablado con Andrés Malavé, uno de los pacenses que se organizó ya allí porque el impulso le hizo coger su coche, llenarlo, ponerse en contacto con el ayuntamiento, llenarlo de todo lo que hizo falta y pues tenemos también testimonios desgarradores. Andrés Malavé no ha podido acompañarnos aquí en Plató, está en Portugal en estos momentos y hemos conectado a través de videoconferencia con él. ¿Escuchas mejor de lejos que de cerca? ¿Oyes pero no entiendes lo que te dicen? ¿Tus audífonos te molestan con ruidos que no deberían estar ahí? Hay quienes venden audífonos y estamos quienes nos aseguramos de que funcionen para ti. En Oír Bien Centro de Audiología Avanzada te ayudamos a escuchar bien, con nitidez, comodidad y confianza. En Avenida Ricardo Carapeto número 78, junto a Joyería Castellanos. Oír Bien, porque oír bien cambia todo. Bienvenido, Andrés, a este programa que estamos haciendo en solidaridad con lo que pasó hace un año, justo un año, en Valencia con motivo de la Dana. Hay mucha gente que está recordando este aniversario, de alguna manera haciendo un día especial por esos 229 muertos que se supone que hubo, pero es que hay gente que lo está reviviendo de nuevo. En tu caso fuiste uno de esos voluntarios extremeños que de repente cae la mundial, empezamos a tener informaciones de lo que está pasando en Valencia y ya me lo cuentas tú, porque fue como un sin pensar, cojo el coche y me voy, ¿no, Andrés? Sí, fue todo un poco, ¿qué hago? Algo me decía en mí, tienes que subir, tienes que hacer. Llegué de trabajar, lo que tardé en preparar un trozo macuto y demás, dormí 2 horas, a las 3 de la mañana me puse en carretera, son 7 horas de viaje, paré lo justo, me encontré por el camino a más coches, a más 4x4, nos íbamos encontrando en la carretera hasta que llegamos a la zona cero. Según ibas llegando, ibas viendo la desolación. O sea, era increíble porque nos quedaban muchos kilómetros para llegar y empezabas a ver en la autovía sofás, muebles, coches, cosas que tú decías impensables, ¿no? Desde dónde está hasta dónde has llegado, ¿no? Los árboles naranjos desaparecidos, todo era una locura. O sea, una película de terror, ¿no? No sé cómo debatir. Yo creo que no hay guión suficiente para hacer una película de tal magnitud, ¿no? Cuando llegamos allí,
Te quería preguntar, ¿qué mueve? ¿Qué mueve una persona? Tú has dicho, yo no sé, algo se movió en mí que me dijo, tienes que ir. Cuando también se lo trasladas a tu familia, oye, que mira, que cojo y me voy. Yo creo que en esos días habíamos hablado de, también me llamaste y me dijiste que me voy para Sí, Valencia. Y dije, ¿cómo? sí. ¿Qué es No lo que se sé, mueve? lo que se mueve es algo en tu interior. Es algo que tú estás viendo una desolación tan grandísima que tú dices, joder, puedo, me voy, ¿no? No, no me lo pienso, ¿no? No, Y no no miro sabías, atrás. es que no sabías ni a lo que ibas, ni realmente la magnitud de lo que luego nos has dicho que te ibas encontrando acercándote, que luego vamos a entrar en cuando ya estuviste allí en la zona cero, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Previamente, días antes, había estado en contacto con el Ayuntamiento de Badajoz, ¿no? Con uno de sus concejales, y digamos que durante un tiempo, bueno, pues tuve como parte intermedia, ¿no? Entre asociaciones de Paiporta y el Ayuntamiento de Badajoz, ¿no? Que se volcó, que se montó un almacén entero. Bueno, eh, vamos a decir, era Juancho Pérez, ¿no? sí, Ujú. correcto. Y en la parte de IFEBA, bueno, pues había un dispositivo enorme de voluntarios donde se coordinaba camiones, se coordinaban todo, ¿no? Eh, Automáticamente yo me cogí el coche el día siguiente y, como te digo, 7 horas de viaje. Llegamos allí, según llegamos allí, lo primero que nos fuimos a una parte de Paiporta a empezar a cargar los coches con suministros, agua, primeras necesidades, todo, ¿no? Hubo un momento incluso que nos tuvo que escoltar el ejército para llegar al destino, porque es una pena lo que voy a decir, pero es la cruda realidad, ¿no? Había saqueos, había gente. Aprovechándose de la circunstancia, Sí, digamos. iba a decir una palabra, pero me la voy a evitar, ¿no? Creo que aprovecharse de las desgracias de otro, creo que no tiene palabra, ¿no? Estuvimos en zonas donde era el acceso muy difícil llegar, si no son con coches 4x4 o con motos de campo, que había muchísimos voluntarios. Es increíble, ¿no? El desplazamiento que hace un pueblo para ayudar a otro pueblo, ¿no? Eso es lo España que se estamos volcó. poniendo en valor y desde allí, desde Valencia, incluso nos lo han dicho, ¿no? Que los extremeños se volcaron. Y Sí, tú eres uno. había en uno de los edificios donde estábamos sacando coches, o sea, hay uno de los vídeos que te muestro, que era constantemente sacando coches. eh, una señora, fue increíble, ¿no? Porque se acercó a mí, yo estaba lleno de barro, con una manguera a limpiarme y a oxigenarme porque había que estar con mascarilla porque el olor era putrefacto, era insoportable. Me decía, hijo, ¿de dónde viene? Digo, de Badajoz. Y me dice, ¿cómo? Digo, de Badajoz. Me dio un abrazo, se puso la señora a llorar y 1.000 millones de gracias. Y digo, bueno, ustedes no se preocupen, nos daban de comer, o sea, no nos faltaba nada, comida, agua, lo que quisiéramos. Parece Digo, mentira que ellos que vivían la desgracia en primera persona, o sea, sí, cómo se volcaban con los que os estabais volcando con ellos, ¿no? sí, era increíble, ¿no? Ibas por la calle, y según íbamos sacando los coches de los garajes, yo estaba en una zona, ¿no? Digamos la zona cero, una de las zonas cero, ¿no? ¿Qué zona Íbamos es? dejando, ¿Nos puedes decir más o menos? O... sí, en Paiporta, que se llevó todo lo peorcito, todo lo peorcito. Mira, había un bar en una de las entradas de las calles, que creo que uno de los vídeos que os mando está, era un bar. Bueno, pues el bar desapareció, quedaron los pilares de la planta baja. Se llevó un edificio, o sea, la parte de abajo de un edificio la arrancó de cuajo. Y tú dices, ¿cómo es posible que tanta... O sea, había varias teorías. Luego allí la gente se ponía a hablar y decía que es imposible que en tan poco tiempo llegara tanta bestialidad y con tantísima fuerza. O sea, lo que salía en la televisión era algo light. Y lo que salía en la televisión, Eso es lo que yo quería hacer sí, hincapié, ¿no? Porque si toda España estuvo viendo imágenes que se te ponían los pelos de punta, bueno, pues sentías eso por dentro, ¿no? Pero no todos teníamos la disposición y la disponibilidad que tuviste tú. Eh, pero al fin y al cabo son imágenes recogidas por personas que, bueno, pues van casi seleccionando, ¿no? Los medios de comunicación vamos seleccionando las imágenes. Pero quien lo ha vivido en primera persona, como tú, o sea, esas imágenes que no hemos visto tan desoladoras. hay imágenes incluso que yo publiqué en mis redes sociales, ¿no? Bueno, tú me conoces. Hubo incluso algunas que se me censuraron, se eliminaron, ¿no?
Y yo mandé un mail, ¿no? Diciendo que, ¿por qué? Y yo simplemente estaba mostrando la cruda realidad, ¿no? De una desgracia de una magnitud que jamás en España se había vivido, ¿no? Sobre todo en los últimos 50 años no recordaba la gente algo así, ¿no? La gente hacía muchísimo hincapié, ¿no? Y la gente sabía que esto iba a llegar tarde o temprano. El barranco del pollo, el barranco del pollo, el barranco del pollo, el barranco del pollo. Tarde o temprano la gente lo sabía. Incluso había personas, sobre todo las personas mayores, que digamos que con lágrimas en los ojos, ellos te decían su punto de vista y no iban mal encaminados. Porque incluso hablando con destacamentos de policía, de Paiporta, de Valencia, compañeros de Badajoz, ¿no? Que se desplazaron policías locales, bomberos de Badajoz. O sea, Badajoz se volcó, Extremadura se volcó con Valencia. Te lo decían, que eso tenía toda la pinta, absolutamente toda la pinta, que esa presa se había abierto. Porque si no, no era normal esa barbaridad que cayó. Y el barranco del pollo, yo no Todo lo lo que conocía. arrastró, ¿no? La Todo lo que fuerza, arrastró, la fuerza claro. que arrastraba. Yo no lo conocía, lo había oído, hasta que yo lo vi. Eso es una ratonera. Eso es una ratonera. Y es más, nosotros cuando entrábamos en los garajes, mi miedo, mi pánico, porque intentábamos entrar cuando el agua ya estaba achicada. Había en zonas donde todavía había medio metro de lodo, teníamos que seguir entrando. Había la semisótano, los 2 y los 3 que estaban achicando agua, no podíamos entrar. Mi mayor miedo era encontrarme un cadáver, porque había muchísimas personas que bajaron de sus pisos a sacar los coches y no salieron de ahí. Era mi gran miedo. Yo creo que ese informe de esos fallecidos o desaparecidos, creo que hay más. Yo estuve allí, hablamos todos los que estábamos allí trabajando, los vecinos seguían diciendo cosas y aquello no, de verdad, es que a mí se me saltan hasta las lágrimas solo de recordar aquella imagen. Yo he estado en Benidorm en septiembre, he pasado por parte de esa zona y aún a día de hoy siguen trabajando, siguen quitando escombros, siguen tal, y ha pasado mucho tiempo. Y parece como que ya sí llega el día y celebramos, recordamos ese aniversario, pero en el día a día parece que luego se nos olvida, ¿no? Mientras que la gente que está allí lo sigue viviendo. Ese creo que es el mayor. Cuando pasa algo de esto, yo creo que es complicadísimo, ¿no? Sí. Aparte de las pérdidas humanas, indudablemente. O sea que si lo material, bueno, pues se llevó muchísimo las pérdidas Sí. Lo material se puede reemplazar, la vida humana no se puede reemplazar. Eso no tiene palabras, no tiene justificación. Yo no voy a entrar, ¿no? Culpables uno, culpables otro, no voy a entrar en ese porque no me Cada uno que compete. asuma su responsabilidad. Pero creo que Trasladar eso, la parte humana. Mira, llevamos varios días hablando incluso con personas que, bueno, pues que lo vivieron, que vivían, estaban allí, ¿no? No que fueron a ayudar. Y al final nos decían, no podemos. No podemos. Yo ayer hablaba con ella por teléfono, con dos, y me decían, es que estoy otra vez, que es que no puedo dejar de llorar. O sea, lo están reviviendo un año después. O sea, estamos haciendo programas, estamos teniéndolo en nuestro recuerdo, pero es que quien está allí lo está reviviendo de nuevo, con las mismas emociones, me decían, con pesadillas, con... Eso yo creo que no se olvida, ¿no, Andrés? eso no se lo olvida nunca. O sea, esas imágenes del que ha ido a aportar su granito de arena no lo olvidará en su vida. El que ha sido víctima de esos acontecimientos lo tendrá para los restos, sus hijos, sus nietos, y eso será algo que quedará en el recuerdo de esas localidades afectadas. Acuérdate cuando hubo la riada en Badajoz, ¿te acuerdas? La famosa riada, que arrasó con un barrio, que hubo muchos fallecidos, que tal, que todo el mundo nos echamos las manos a la cabeza, que España también se volcó con Badajoz. Pues eso multiplícalo de Badajoz por 1000. O a lo mejor te estás quedando corto, ¿eh? O me estoy quedando corto. Mira, a mí hubo una cosa que me llamó mucho la atención. Allí había un destacamento de ejército, sí. Había 50, 60 militares. Y los pobres trabajando de sol a sol. De sol a sol. No había tantos destacamentos militares. No había, por lo menos cuando yo estuve, que estuve en lo más heavy, allí no había. Que luego llegaran, yo no voy a decir que no. Pero el tiempo que yo estuve allí, y gente que estuvo después que yo, amigos míos, con su coche, vieron lo poquito que había.
vieron a una España volcada con una desgracia. Eso sí, gente de Francia, de Portugal, de todos los rincones de España, gente joven, gente no tan joven. Sí que es Todo el verdad mundo con que un cubo y una pala. Cubo y pala y sudores. Y alojándose algunos en unos refugios, unos albergues que habían dotado, otros dormíamos en coche, otros, había familias incluso que nos decían, mira, tengo un cacho sofá, si quieres, no se preocupe señora, deme usted un Red Bull, un café, que yo sigo a piñón, que yo sigo a piñón, que yo sigo a piñón. De hecho, nosotros tuvimos... Hablabas de la intervención del ejército. Yo en aquellos momentos, y tengo conocimiento de ello, o sea, hasta en los propios cuarteles se preguntaban ellos mismos, ¿no? ¿Cuándo nos van a mandar? Porque al fin y al cabo ellos no pueden hacer como el ciudadano civil que dice, cojo el coche y me voy. ¿Cuándo nos van a mandar? Y también tengo a alguien muy cercano que sí que estuvo, fue de esos X militares que estuvieron desde el minuto cero. Y era lo que te decía, esta persona le costó hasta 2 semanas cuando volvió el poder encajar todo lo que había vivido. Andrés, ¿tú tuviste esa sensación? O sea, de cuando te vuelves, la satisfacción de he hecho todo lo que he podido, ¿qué más podía haber hecho? O, mm, Yo recuerdo venir hablando en el coche con mi mujer, porque me decía, no has dormido, tienes que estar, digo, estoy muerto. De hecho, había momentos donde me llamaba hacia una videollamada y yo decía, cariño, esto es un infierno, o sea, goteras de sudor y te dejo que tengo que seguir, te dejo que tengo que seguir, ¿no? Yo regresando para Badajoz, ya había momentos donde me paraba, me echaba las manos a la cabeza y decía, Dios mío de mi vida, ¿no? Y llegar a Badajoz y recordarlo con tu familia, hablarlo con tus amistades, y era recordarlo y decirle a la gente, digo, tío, de verdad, es que no te lo puedes ni imaginar. Y mucha gente me decía, Andrés, yo no pude acompañarte por circunstancias, si no me hubiera encantado estar allí a tu lado y al lado de todos los extremeños que estaban allí ayudando, pero por desgracia no, ¿no? A la semana siguiente quise haber ido, pero por circunstancias familiares, sabes que mi padre y mi suegra viven con nosotros en casa y a veces no puedo, entonces me tuve que quedar, pero mi intención era volver, ¿no? De hecho, el coche luego tuvo que ir al taller, caja de cambios muy tocada, turbo, te metes transmisión. en el lodo, te metes, y ahí es que en ese momento el coche te da Mira, igual, todo te digo había, es ayudar. mira, para que te hagas una idea, había muchos coches eléctricos. Bueno, pues lo peor que era sacar los coches eléctricos. Hubo un coche en concreto, un Ford eléctrico, que era, o sea, todos estaban de lodo cubiertos, o sea, los cristales habían reventado cubiertos, eso pesaba miles de kilos. Hubo un momento donde unos chicos de Madrid, con un Jeep, un Wrangler, preparado, hormonado, como yo digo, que es una mala bestia de coche, mi Tuareg con 400 caballos, y perdón por la palabra, no había cojones, dos coches tirando de uno, y no había cojones a moverlo. 7 tíos, 8 tíos abajo, cogiendo con fuerza, moviendo coche. O sea, una locura. Luego salías y te veías las paredes de las casas derrumbadas. Y la gente decía, ay, ese es mi coche. El otro, ay, tal. Y una señora que, me acuerdo, había una señora, mira, había comprado una señora una nevera portátil porque se había quedado, ella vivía en un bajo, se había quedado sin nada. Y la señora tenía hielo con agua y manzana que nos estaba dando a los que estábamos allí ayudando. La señora decía, mira, esto es lo poco que os puedo dar. Y hubo un caso también que me llamó mucho la atención con el tema este del pillaje que te digo, ¿no? Que hubo un momento que yo cerré el maletero de mi coche. Por el principio empezamos a repartir alimentos y luego no, perdón, estoy resfriado. Eso te iba a decir, que Sí, estabas hablando de coches, no, lo de resfriado no, que estabas estoy hablando de resfriado. coches, de mover coches, porque claro, aquello era como una montaña donde primero había que Sí, sí, desarmar todo para poder seguir actuando y acceder. correcto. Y ya luego te iba a pasar esa segunda parte, o sea, además de el mover vehículos, el quitar los que estaban unos encima de otros, ¿qué más? ¿Qué más labores? Era cargar coches, ¿no? Y luego ponerte a repartir alimentos de primera, bueno, artículos de primera necesidad a lugares donde no podías llegar porque el barro seguía y solo podías entrar con coches todoterrenos o con moto, ¿no? Y yo recuerdo estar en una calle que íbamos, aparcábamos en un sitio, la gente iba bajando, íbamos dando cosas, ¿no? Y íbamos avanzando. Recuerdo que había una señora mayor, pobrecita mía, no se podía mover de la cantidad de barro que había. La señora estaba en su portal. Y había un señor, ¿no?, que nos llamó la atención. Digo, espera, yo cerré mi maletero y le di todo lo que pude para esa señora, ¿no? Bueno, pues había tal pillaje que había personas que bajaban de la misma familia, porque luego eso nos dimos cuenta, a cargar. O sea, hay una señora mayor, pobrecita mía, que no se puede mover. Y estáis vosotros aquí
O sea, cosas de ese estilo Es que que la condición humana es tan, tan rara, tan rara. ayuda al necesitado, ayuda al que no puede y luego, tío, tiene fuerza para bajar, para correr, para lo que sea. Ayuda a esa persona mayor, tío. Sí. Que yo te voy a dar lo que tengo aquí en el coche, si yo no me lo voy a quedar, yo no he venido a quedarme He nada, he venido a venido. repartir todo. Pero Ayer- veías ese tipo de actuaciones y decías, qué pena, ¿no? Que hay millones de personas volcadas y Vale. hay vecinos de la misma localidad, ¿no? Que están haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es la parte más desagradable Más desagradable, efectivamente. que yo me pude llevar o traer, ¿no? De aquello. El resto es una bondad, un compañerismo, una generosidad. Ya te digo, la gente, cuando nosotros, cada vez que salíamos de los coches con mangueras, enchufándonos con las mangueras para quitarnos el barro, para quitarnos todo, dándonos las gracias, nos hacían de comer, nos hacían paellas, o sea, de todo. Era, o sea, que tú cuando llegas allí, tú no llegas esperando que te den, al revés, tú vas a dar, Ujú. pero ves como ellos se han quedado sin nada y con los, joder, se me salta, te lo prometo, hasta las lágrimas. Sí. Y de los poquitos que tienen, te lo dan. Ole, ole, Por eso no quería ole, centrarme en lo del pillaje, ole, porque ole. lo que hay es que poner en valor personas extremeños que como tú tomaron la decisión y que luego encima, además de la vivencia, digas eso. O sea, basta que ellos, que eran realmente lo necesitaban, estaban preocupados de nosotros. Ayer me contaba una de estas personas que lo vivió en Zona Cero, que bueno, pues que en esos días que faltaban los alimentos y que, bueno, pues gracias a lo que llevabais vosotros, los voluntarios, podían tener, que a su hijo le dieron una onza de chocolate. Dice, para mi hijo aquello era gloria, gloria bendita. O sea, fue como un chute de felicidad. Me decía, luego Ángela, probamos el mismo chocolate y está malísimo. ¿Cómo se nota? Es por sacarte esa sonrisa. ¿Cómo se nota en los momentos de necesidad real, cómo valoramos las cosas? ¿Qué es lo que te está pasando a ti, no? O sea, cómo estás valorando que el necesitado sea el que también ayuda al que viene a ayudar. Correcto. Mira, te he dicho antes que en septiembre yo he estado en Benidorm, ¿no? Y he pasado por esa zona. A mí se me ha venido toda la mente. Iba hablando con compañeros y le iba diciendo, joder, yo estaba aquí, tío, esto estaba así. Y era todo, volver a recordar todo. O sea, tú imagínate a 700 kilómetros que yo estoy y llegar ahí y recordarlo. Aunque día a día lo recuerdo, cuando sale en la tele, el aniversario, se ha cumplido un año, vuelve a llover en el mismo lugar, ve las noticias. Yo se lo recuerdo y se lo cuento a mi familia o a mis amigos. Pero el que está allí, Lo vive. el que está allí, Había eso personas que iban a psicológicamente entrar. destruye a cualquier persona, Sí, psicológicamente la destruye. sí. Iban a entrar con nosotros en grabación y hoy me han pedido, Ángela, de verdad, no podemos, estamos destrozados porque ha pasado un año, pero nuestras emociones, nuestros sentimientos siguen siendo los mismos. No nos podemos alargar mucho más, Andrés. Yo te doy las gracias porque ibas a haber venido a Plató, pero estás en Portugal, estás en el país vecino. Y aún así, bueno, pues yo quería que estuvieras con nosotros, con En Redes Televisión, porque indudablemente aquel hecho, aquello que te movió y que dijo, me voy para allá, pues es una experiencia que has vivido, que es muy dolorosa, pero que te honra muchísimo. Y Gracias. en nombre de quienes me lo han transmitido desde Valencia, ¿no? Que reconocen mucho la solidaridad de Extremadura y en nombre pues de todos, de En Redes Televisión y de todos los extremeños, gracias por demostrar que los extremeños somos solidarios. Gracias a vosotros y enhorabuena por el programa. Os deseo muchísimos éxitos. Te deseo a ti como profesional que eres una larga trayectoria profesional. Me alegra muchísimo verte y hablar contigo como siempre y espero llegar pronto, el viernes espero estar en Badajoz ya y poder verte y darte un abrazo que te mereces. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, Andrés, y nuevamente, pues eso, enhorabuena por ese corazón y por esa solidaridad que como extremeño demostraste en los momentos más duros de la Dana. Gracias a vosotros. Gracias. Me cuesta ponerme en el papel de algunos de estos valientes, porque es una decisión muy valiente la de decidir dejarlo todo
e ir a un sitio que igual no conoces, cargar tu coche y tomar una decisión tan dura como esa. Me parece muy, muy valiente la de Andrés Salem. Hemos visto a Andrés emocionarse, pero te digo, después de esa entrevista nosotros seguimos hablando y se emocionaba mucho, mucho más. Nos hablaba, como han visto todos los espectadores, bueno, pues de esa solidaridad, de cómo se organizaron en grupos. Y bueno, pues hay un detalle que habla también del pillaje, ¿no? O sea, cómo estas cosas sacan lo que queremos trasladar aquí, que es lo mejor de las personas, pero indudablemente también hay mucho pillaje. Pero bueno, eso lo vamos a dejar porque es parte de la condición humana que sea, y vamos a retomar. Recuerdas que Alberto Cobasí, de Corazonex, con X Solidarios de Extremadura, nos hablaba, bueno, pues cómo hubo furgonetas, una empresa en concreto que se puso manos a la obra y que dijeron hay que ceder los vehículos que tenemos. No lo pensaron. No lo pensaron, como tampoco lo pensaron los conductores, así que vamos a ver qué nos cuentan y cómo fue esa colaboración. La logística es importantísima cuando se trata de cubrir una emergencia como una Dana. En Badajoz lo sabemos, y en Aval Rentacar, por supuesto que también. Ellos pusieron a disposición de quienes lo necesitaban sus furgonetas. Y José María Encinar nos va a contar exactamente qué es lo que hicieron. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues nada, evidentemente cuando surgió esta posibilidad no dudamos en ningún momento en poder ayudar a la causa, como supongo que cualquier persona lo haría. Nosotros proporcionamos un vehículo industrial, un vehículo de carga para poder llevar pues todos los elementos necesarios para esa desgraciada catástrofe. Y bueno, nos lo propusieron y evidentemente no pusimos ningún impedimento, todo lo contrario, fue un orgullo para nosotros poder ayudar a esta causa. Por hacernos una idea, ¿qué capacidad es la que tenía? ¿Qué cabía en esa furgoneta? Bueno, era una furgoneta, si no recuerdo mal, de unos 12 metros cúbicos, ¿vale? Es decir, con bastante capacidad, en la cual, bueno, pues se transportó un poquito de todo, desde ropa, alimentos no perecederos, luego también productos para el colegio, lápices, rotuladores, cuadernos. No recuerdo exactamente todo, pero la furgoneta iba bien cargada, de todos esos elementos. Nos contaba Alberto Cobasí, de Corazones Solidarios, que sin vosotros, pues obviamente no podría haber hecho su labor. No. Y nosotros tampoco podíamos haber ayudado, ¿no? Porque, bueno, ellos además son una ONG, en este caso, muy bien estructurada, en la cual está acostumbrada a ayudar, está acostumbrada a poder poner en marcha todo este tipo de situaciones que evidentemente yo no hubiese sido capaz, ¿no? Entonces, bueno, al final ellos pusieron la idea, pusieron toda su experiencia y yo aporté obviamente el vehículo. Pero fue una colaboración muy interesante que en un futuro esperemos colaborar en para otras cosas. Para otras cosas, evidentemente. Que no tiene por qué ser catástrofe, puede ser otro tipo de cosas. Por supuesto. Pero hoy se cumple un año, lamentablemente, de esa catástrofe. Sí. Pero el saber que se ha vuelto más o menos a la normalidad en algunos casos, habéis aportado un granito de arena impresionante. El saber que gracias a vuestra labor y la de otros muchos se ha podido volver a esa normalidad, imagino que es una satisfacción personal enorme. Obviamente es muy gratificante. Pero bueno, lo que hemos hablado, yo creo que cualquier persona en mi situación también lo hubiese hecho. Al final, y además creo que desde España, concretamente desde Badajoz, porque soy conocedor de ello, muchísima gente ayudó, muchísima gente aportó sin pedir nada a cambio, con lo cual creo que ahí se demostró de verdad cómo funcionamos cuando hay problemas de este tipo. Creo que es para sentirnos muy orgullosos todos. ¿Recuerdas o viviste la riada que afectó a Badajoz? Sí, era un poquito más joven que ahora. Creo que tendría yo unos 20 años, si no recuerdo mal. Y sí, lo recuerdo. Si hubo esta oleada también de solidaridad. Sí la hubo, pero recuerdo que vino mucha gente desde otras ciudades a ayudar, mucho voluntariado. No recuerdo obviamente
concretamente qué es lo que se hizo, pero sí recuerdo que hubo también una gran solidaridad en esos momentos. Pero como te digo, hace bastantes años. Pues como decíamos, un año de aquella dana, un año en el que poco a poco los valencianos intentan volver a la normalidad y que lo van consiguiendo gracias a gente como José Luis Encinar de Abar Rentacar. Gracias por vuestro trabajo, por vuestra labor y por esa solidaridad que volvisteis a demostrar. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Y nosotros seguimos conociendo a gente que lo dejó todo por ayudar a los demás. Seguimos montados en vehículos a motor con muchas ruedas. Pasamos de furgonetas a trailer. Porque una actitud también muy valiente fue la de nuestros próximos protagonistas. Una conocida tienda de telefonía en Badajoz que decidió cerrar el negocio durante más de un mes, contratar trailers, llenarlos de todo, tener toda la tienda llena de productos, llamar a todo el mundo para que aportase lo que fuese y fueron los culpables de que muchísimos trailers llegasen allí con mantas, comida, todo tipo de productos. Solidaridad. En estado puro. Y solidaridad de Badajoz. Bueno, pues estamos empezando a descargar y esto solamente es el principio. Ahí. Vale. Venga. Venga, vale. Bueno, pues así vamos en Crifes Telecomunicaciones. Aún nos queda muchísimo por sacar, nos falta más de media tienda. Todo eso, agua, leche, pañales de bebé, un montón de ropa. Productos de higiene, muchísimos. Y muchísima gente colaborando, que es lo importante. Seguimos con Héroes sin capa, Héroes anónimos, de los que hay en Badajoz, que son muchos. Nos hemos acercado, Ricardo Carapeto, a una tienda de telefonía cuyos dueños pues también participaron muy activamente en mostrar la solidaridad que el resto de españoles. Cristina, Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Vosotros también mostrasteis vuestra solidaridad, movisteis cielo y tierra para ayudar a los vecinos, porque al fin y al cabo somos vecinos todos de Valencia. ¿De qué manera lo hicisteis? Pues nosotros, en el momento que escuchamos lo que había pasado, empezamos a contactar vía redes sociales, vía con todo el mundo, intentando movilizar la mayor cantidad de materiales disponibles para poder llevar a las zonas afectadas. Ya que, hombre, nosotros tenemos una edad relativamente corta, pero vivimos lo que hubo la riada aquí en Badajoz y necesitábamos apoyar lo mismo que de igual manera lo hicieran a nosotros. No sé si Cristina, que es más joven, vivió aquellas riadas en Badajoz o igual. Lo recuerdo, pero yo era pequeñita, pero lo recuerdo como si hubiese sido ayer. El hecho de vivir en una ciudad que vivió en aquel momento un desastre como el parecido al de la Dana, una riada que también secó la vida de mucha gente, ¿lo hace más cercano, hace que pensemos más en esta gente? Son nuestros paisanos. O sea, cuando nosotros hemos tenido problemas, nos han ayudado, ellos tienen problemas, tenemos que ayudarlos. Es lo normal. España siempre ha mostrado su solidaridad con los desastres que hemos tenido dentro y fuera del país. Vosotros habéis dicho que movilizasteis mucho material, pero tengo entendido que fue muchísimo, o sea, camiones. Sí, fueron trailers. Varios trailers. Ajá. ¿Qué es lo que llevabais en esos trailers? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que aportasteis? Nosotros pedíamos sobre todo comida no perecedera, productos de higiene, palas, manta, ropa para poderse cambiar
la gente e intentar darle las necesidades vitales. La gente no duda en ningún momento. En ningún momento. Teníamos el SPAR que tenemos enfrente, lo tenemos vacío. Madre mía. Eso. Fueron muchos municipios de todo el país los que se volcaron con la gente de Valencia. Un año después, ¿qué es lo que pensáis que ha cambiado? ¿De qué manera creéis que vuestra ayuda, lógicamente, llegó a aquella gente? ¿Sois conscientes de que llegó? ¿Tenéis constancia de que esta ayuda Sí, llegó? nosotros pedimos por favor que una vez que la mercancía llegase allí a Valencia, pues que nos mandasen vídeos de que efectivamente allí la estaban recepcionando, y además nos mandaron unos vídeos muy bonitos. Había estas cadenas humanas y en las cadenas humanas se veía cómo iban metiendo en almacenes todo lo que nosotros habíamos metido dentro del tráiler. ¿Y qué os ha reportado un año después, además de la satisfacción personal que obviamente conlleva este acto? ¿Os ha reportado algo más? ¿Os han enviado algún tipo de mensaje de agradecimiento? No, pero vamos, tampoco lo hemos necesitado. Nosotros consideramos que era lo que tenemos que hacer y lo hicimos. Pues héroes anónimos, unos más de los muchos que hay en Badajoz y que aquí, en este programa especial, Un año de Dana, os estamos mostrando. Federico, Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias por ser tan buena gente. Lo que haga falta, muchas gracias a vosotros. Ha llegado el momento de poner fin a este programa, homenaje, recordatorio a todo lo que pasó precisamente hace un año en Valencia, y desde En Redes Televisión queremos mandar un mensaje de fuerza, porque realmente la solidaridad tiene más fuerza de la que tuvo el agua. Cuando la solidaridad se desborda, yo creo que nada puede detenerla. Qué bonito, qué bonita frase, me ha gustado, te la cojo. Como decía en la promoción, este es el tipo de programas que uno quisiera no tener que hacer nunca, porque sería señal de que más de 200 personas que hoy no están con nosotros seguirían en Valencia haciendo su vida, y no tendríamos tampoco que buscar culpables de una situación que no tenía que haber ocurrido nunca. Perdóname que te diga, no solamente las personas que perdieron la vida, sino todas las familias que hoy en día los están recordando. O sea, es que es tremendo. Sí, porque no quisiera ponerme en el papel de... Veía a una madre que perdió a su marido y a su hija y, no sé, es desgarrador pensar. Y es fácil empatizar cuando eres padre, es fácil empatizar con esta gente. Y eso es lo que a veces hace tan difícil el hacer nuestro trabajo, que empatizamos demasiado. Y bueno, pues también a la vez es muy bonito porque lo hace más fácil. Pero ya te digo, no me gustaría A mí tampoco. Como este. Porque creo que además, por mucho que nos intentemos poner en el lugar de todas esas personas, quien no lo ha vivido realmente jamás puede saber lo que se siente. Y luego, pues lo bonito también de todo esto es ver cómo cada uno despliega sus, entre comillas, encantos para hacer llegar la ayuda. Su mejor yo, quizás. Sí, su mejor yo. El caso del último de los testimonios es el de una mujer que desprende glamour y que lo que tiene a su alcance es la facultad para organizar conciertos y a través de ese tipo de conciertos benéficos aportar su granito de arena y hacer llegar ayuda a quien lo necesitaba en esta Dana. También ella es valenciana y con esta mujer que se llama como una gran actriz, al menos se apellida como ella, que es Rose Monroe, nos vamos a marchar. Pues despedimos el programa con esa mención especial que hacía mi compañero y bueno, ese ha sido el recordatorio de este aniversario de aquel 29 de octubre del 2024. Ha sido, bueno, pues un placer acompañarles y esperamos no tener que repetir más programas de este tipo, de verdad. Gracias. Gracias. Soy Rox Monroe. Colaboré y organicé conciertos para los afectados de la Dana sin ningún ánimo de lucro. Conmovida por la tragedia que todos, de un modo u otro, sufrimos aquel día. Unos perdieron enseres, propiedades y modos de vida. Otros perdieron lo más importante, su vida o la de sus seres queridos. Posteriormente, y al límite de mis posibilidades, organicé algunos conciertos en beneficio de los afectados, poniendo así un granito de mi parte, que ojalá
paliara de algún modo, aunque fuera mínimamente, el sufrimiento pasado. Tuve la suerte en aquellos días de vivir en la capital, por lo que físicamente no sufrí esta desgracia, pero sí anímicamente, ya que amigos y conocidos míos tuvieron que pasar este trance rompiéndome el corazón. En cada concierto que organicé, mi intención fue mandarles mi apoyo a todas las personas más queridas, pero también a desconocidas. El sufrimiento no tiene nombre ni apellidos. Solo espero que cada nota de amor que envié con mis actos llegaran a su destino y que por un momento pudieran ver luz en aquella oscuridad no invitada. Yo no soy de las que dicen tiene que pasar para darnos cuenta. No, esa tragedia no debió pasar jamás.